Buenos días amigos, ¿qué tal el domingo? Pues aquí en el Círculo de Bellas Artes, un día más, un domingo más dedicado a la cultura. Y hoy tengo el placer que tenía hace muchísimo tiempo ganas de conocer a un escritor que nos ha traído un libro, Mientras el río fluye, que merece mucho la pena. Os voy a contar algo de su biografía, luego nos contará más. Blas Valentín Moreno es filólogo, ex militar y yo profesor de lengua y literatura. Se crió entre palabras en desuso, algo que posiblemente ha marcado un poco su trayectoria y quizás también su vida. De hecho, es el autor de un diccionario que es una oda al dialecto y además el dialecto que le vio crecer. En sus novelas nos habla muchas veces de los márgenes y entre ellas se cruzan el proceso catalán, la crisis de identidad que demuestran su vocación por explorar, por ejemplo, España en diferentes ámbitos. Por lo tanto, vida militar, que anda que hoy no tenemos que hablar un poco de lo que está pasando con este incremento del gasto en defensa. Yo diría que es un pensador contemporáneo. La primera cosa me ha preguntado si podía ser sí mismo. Hombre, y Blas, ¿qué te he dicho yo? No solo tiene que ser tú mismo, mucho más. Y empezamos un poquito por tu vida, ¿vale? Ya no eres militar. Para ahora mismo tu arma son las palabras, es la literatura. Pero me gustaría que me hablaras de los dos mundos, de cómo fue tu vida como militar, por qué ya no lo es, y luego un poco de qué quiere decir para ti la palabra, la literatura. Bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí y muchas gracias por haberme invitado. Para mí, el haber sido militar ha sido una experiencia importante, ha marcado de alguna forma mi vida, aunque no he estado mucho tiempo, han sido unos 5 años. ¿Y por qué no estoy allí? Bueno, en primer lugar, yo al ser de complemento no tenía tampoco una proyección, tenía pues, unos años, renovaba compromiso cada 2 y tenía un tope por la edad. Entonces, claro, eso para mí era algo que me dejaba un poco fuera de juego. Pero también era algo que yo no terminaba de encajar con ese mundo, no ¿Ok? terminaba de gustarme, ¿no? Entonces, claro, yo buscaba una salida de alguna manera para intentar pues, trabajar de algo que esté más relacionado con lo mío. Y al final, pues oye, me puse las pilas y se consiguieron. Claro. Y una de las cosas que tú has dicho que a mí me encanta, porque siempre sí, he estado siempre a favor de los idiomas, de los dialectos, es que el futuro de la literatura pasa por escuchar el zumbido de los dialectos despreciados. ¿Qué quieres decir exactamente? Yo creo que hay unas palabras en algunos dialectos, por ejemplo, de donde yo vengo, que expresan la vida de una ¿De dónde manera. vienes? Bueno, es una zona limítrofe entre Teruel, ¿Ok? Cuenca, Valencia. Bueno, es Valencia, pero está entre Teruel y Cuenca. Es una zona limítrofe, una zona al margen. Yo lo digo. Y había un tipo de lengua, de palabras, que no, yo no la he escuchado en otras partes. Coge un poco de aragonesismos, valencianismos, pero es como una encrucijada que hay ahí en medio y es una forma de ver la vida distinta, también relacionada con el ganado, con la agricultura. En fin, es una forma de hablar curiosa y eso siempre ha formado parte de mi bagaje cultural, siempre. Y le tengo mucho cariño, además. Mi padre era campesino, tenía un macho, un mulo, no Ujú. labraba como con tractor ni nada de esto. Y para mí ha sido una cosa que ha marcado mi vida. Le tengo bastante cariño a las palabras y a esa forma de vida. Oye, cuéntame de este libro. Cuéntame un poquito qué podemos encontrar en este libro, que además que tiene muchas partes de tu vida y habla de muchas cosas, incluso desde la foto, que es la portada de Mientras el río fluye. ¿Qué podemos encontrar en este libro y por qué lo has escrito? Bueno, es una pregunta bastante general que tendría mucho que sacar. La foto, por ejemplo, a la que te refieres, pues se ve ahí un camión estancado, un camión pues que está ahí parado y se está reflejando en el agua. ¿Qué simboliza eso? No está fluyendo, está ahí parado, ¿no? Entonces refleja un poco que algo no termina de fluir, hay algo que no termina de fluir del todo. ¿De qué trata la novela? Pues trata de alguien que se desgasta tratando de encajar, a veces
en un espacio, en el que sea, no solamente en el militar, sino en otros que ha habido ahí. Alguien pues que, no sé, que intenta vender alguna cosa, que trata de asentir mientras duda, que se deja arrastrar por la corriente por tal de no incomodar. En fin, una persona que trata de no sé, de De no buscar su molestar a de los molestar, demás. de buscar su espacio de buscar su espacio ahí. Y en esa búsqueda se desgasta a sí mismo. No, ¿Te ha pasado a ti? el conflicto no es grandilocuente, pero sí, en cierta manera, sí, no es un reflejo de mí mismo exactamente, pero sí que es una sombra. No es un espejo completo, pero sí es una sombra, un espejo deformante de alguna de las cosas. Hay alguna diferencia, por ejemplo, él se deja arrastrar por todo, los alumnos se ríen de él. No es mi caso. Yo a veces tengo un carácter que me puede y es algo más fuerte. Pero sí, claro que hay concomitancias con mi persona, por supuesto. ¿Por qué pasa esto desde tu punto de vista? Porque lo que tú estás comentando, lo que comentas en este libro, en realidad creo que le pasa a muchísima gente, de no sentirse, entre comillas, cómodo con su vida, ¿no? En un cierto sentido. Y por lo tanto se deja un poco arrastrar. Yo digo siempre que cuando hablamos de asertividad, lo más asertivo es saber decir que no en la vida, ¿no? Y hay tan poca gente que sabe decir que no en un determinado momento a lo que no le gusta. ¿Por qué pasa tanto esto? ¿Por qué es tan fácil en nuestro mundo? No sé si siempre ha sido así. Yo conozco solo mi vida, mi mundo y la de mucha gente, ¿no? De las generaciones que he vivido. ¿Por qué crees que es tan fácil dejarse manipular y no poner, no buscar en cambio tu sitio en el mundo? Bueno, es lo más cómodo, ¿no? Lo más cómodo es dejarte arrastrar, no poner trabas en nada. Lo que pasa es que hay que ser asertivo, entre la pasividad de dejarse arrastrar y la agresividad hay un punto intermedio también. Y uno tiene que saber también encontrar su voz, saber encontrar su voz para eso, vamos, lo que pienso. Este libro, Mientras el río fluye, es una novela que está ambientada en el ejército, en la escuela y en la Cataluña interior en 2017. Anterior a 2017, eso Anterior a es. 2017. ¿Cómo ha cambiado la Cataluña de ahora en comparación a la que había hace ya unos años? Es una pregunta interesante. Lo que pasa es que yo estuve allí en Cataluña hasta el año 2015. Estuve allí y, bueno, yo encontré siempre muy buenas personas allí, siempre me aceptaron muy bien. Es verdad que el catalán era la lengua pues, que articulaba el discurso, articulaba el canon, pero, pero casi todo el mundo hablaba en castellano ahí por los pasillos. Yo estaba allí muy a gusto, había un ambiente pues independentista, Al Procés, el famoso Procés. Procés, bastantes profesores, era el catalán el que articulaba el canon, era la lengua que articulaba el nosotros, ¿no? El nosotros. Eso. ¿Cómo somos los españoles? Pues cuando Miguel Ángel Idígoras, que es un periodista, habló de cómo son los españoles a la hora de hablar de mi libro, porque lo puso en redes sociales, digo que mi libro reflejaba un poco pues cómo somos los españoles actualmente, pues un poco desorientados, que nos dejamos llevar por la corriente, que no sabemos encontrar nuestro lugar ni decir hasta aquí con ciertas cosas, sino que somos pasivos, quizá un poco guerreros de bar, pero luego a la hora de la verdad pues no... Guerreros de bar. Sí, Joder, esto es un titular, ¿eh? sí. Guerreros de... Joder, me gusta un mogollón. Sí. Es Pues, decir, que mucho bla, 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 sí, pero ¿no? Bla, 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 como yo, bla, bla, bla. No, hombre, tú lo has escrito, además Sí. lo que piensas lo has escrito y además es un libro que te remueve mucho, ¿no? Por lo menos creo que una de tus intenciones con este libro era remover un poco conciencia, ¿no? Bueno, está escrito más bien para entender. Yo escribo para entender, ¿no? Yo lanzo... ¿Para entender tú o para que entendamos lo que te leen? Para entenderme yo. Yo no hago moralinas, no tengo verdades cerradas, no planteo ese tipo de cosas. Yo lo que veo ahí es un libro pues que intenta abrir una fisura en algunas cosas. Yo trato de entender por qué las cosas son así, no para contar lo que ocurrió, sino para descubrir pues lo que esconde, lo que se esconde detrás de lo vivido. Es así. Yo intento un poco arañar la superficie e ir un poco más allá de lo que se ve de forma aparente. Yo no me conformo con lo que veo, yo intento siempre ir un poco más allá. Intento mirar de forma más profunda y para eso escribo, para entender. ¿Y qué ves en la sociedad actual?
Por ejemplo, hablando un poco de actualidad, ¿no? Me gustaría mucho saber de algunos temas de actualidad. Por ejemplo, tú sabes, tú has vivido en el ejército, aunque por lo que tú has dicho, descubriste que no era tu vocación, No lo era y evidentemente. Tampoco tenía una proyección. Efectivamente, no tienes ni proyección y tampoco era tu vocación. No Sabes que estamos en un momento que evidentemente el mundo se está rearmando. ¿Cómo estás viviendo este momento? Habiendo vivido tú en el ejército y por lo tanto probablemente habiendo vivido también la idiosincrasia de ese mundo, ¿no? Un poco con inquietud, un poco con inquietud, porque yo creo que el ser humano tiene en sí dentro algo que no es exactamente bueno, ¿no? Que si se puede... Es decir, que el mal existe, es algo que hace parte... Y si no fuera por el Código Penal, yo creo que podríamos ver más de 4 cosas, ¿no? Tenemos ahí el demonio metido. Pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Es una pena todas las guerras que están ocurriendo ahora mismo en Israel, los pobres de Gaza ahí que están siendo asesinados, el conflicto Rusia-Ucrania, en fin, que son cosas que lo veo con Hay con 50 inquietud. conflictos en el mundo abierto en este momento, 50. Que claro, nosotros pensamos los que vemos, ¿no? Pero es que hay 50 conflictos en el mundo. Los que vemos, los que se transmiten en la tele y los que en cambio, evidentemente, ignoramos. Por ejemplo, en Myanmar y 20.000 otros conflictos que hay por todo Es una constante, África. es una constante el conflicto, ¿no? Forma parte ya de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y dime una cosa, cuando has escrito este libro, cuando escribimos siempre estamos pensando en algún objetivo, no sé si tú sueñas cuando escribes o no, ¿cuál era tu mayor anhelo escribiendo este libro? ¿El éxito, por ejemplo, que te leyera mucha gente o conseguir remover la gente? ¿Cuál era tu objetivo? Mi objetivo era llegar por lo menos a unos pocos que supieran leerlo en profundidad, ya no las masas, porque es un libro que yo creo que no va a conseguir masas porque obliga a pensar, tiene una forma Es decir, que no es frívolo, quieres decir. No es frívolo y la forma de No lo decirlo es para nada. es también, pues yo busco un poco la estética, la ética también, Sí. un poco y también es algo existencial también el libro. No puede ser de masas nunca un libro así. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no? Porque se consume más el entretenimiento, más... ya lo decía Juan Goytisolo, me parece, en paz descanse, ¿no? Que hoy los nuevos inquisidores ya no es con silencio, sino con ruido, ¿no? Atacan con ruido, ¿no? Sí, es muy triste lo que estás diciendo. Son programadores de tendencias ahora mismo, ¿no? ¿Qué opinas de lo que ves, por ejemplo, en la tele? ¿Hay algo que te gusta? Sí, hay algunas cosas que me gustan. Hay informativos, están bien. No hablan de temas de actualidad, están bien. Algunos son interesantes de ver. Tú lo sabes también. Sí, hombre, a mí me vas a contar. A ver, pero claro, hay algunas cosillas pues que no. Yo, por ejemplo, eso de las tentaciones, pues que no lo veo. No me interesa. Lo he visto alguna vez, tampoco quiero hacerme aquí el súper interesante. Siempre hay que ver todo. Sí. Luego, porque para opinar siempre hay que ver todo. También decimos, todo. es que eso también forma parte de la vida. Hombre, tampoco claro, me voy a poner aquí joder, estupendo, si ¿no? Anda que no. Entonces, oye, y vamos a suponer ahora que alguien te encarga de escribir algo sobre lo que está pasando. Hemos hablado antes de Gaza, de este conflicto horrible y de estos casi 54.000 muertos. ¿Qué escribirías sobre Gaza si tuvieras que ahora mismo escribir algo? Escribiría el horror, ¿no? Porque estamos viviendo una situación parecida quizá a lo que se vivió en Alemania nazi, ¿no? Es algo que no se puede mirar hacia otro lado con una cosa de estas. Escribiría pues el horror mismo. Quizá habría que escribir con sangre o con... Yo pienso que es un tema delicado este. ¿Hablabas mucho con tus colegas cuando estabas trabajando como militar de esto, de las guerras? ¿O era un tema que no se trataba, por si acaso? Curiosamente no hablaba. ¿Verdad que no? No hablaba de estas Yo me cosas. acuerdo mi mili Sí. que te juro, yo creo que en la vida yo hablé con nadie, ni con mis superiores, ni con mis compañeros, jamás de guerra. Jamás. He hablado más aquí que se puede haber hablado. Es curioso. Aunque ya hace años de eso. Sí, hombre, y yo te imagínate, vamos, yo desde el 87, que dices, no, 87, cuando hice yo la mili, no, 87 no, ya empecé a trabajar. El 85, te imagínate. Sí, pero me acuerdo de ese periodo que, oye, estabas ahí rodeado de militares, pero nadie
bastante, me acuerdo de muchas frivolidades, especialmente sexo, Bueno, que no sé si te pasaba a ti también. Se hablaba prácticamente de tal vez sexo casi todo el tiempo. tal vez menos porque ya está Sí, la claro. incorporación de Sí, la mujer. sí, Claro. sí, me acuerdo más Sí, de sí. ti, pero de guerra ni una vez. Oye, Blas, qué placer. Pero ahora El placer es mío. tienes tus minutos para que cuentes a todo el mundo, a tu público, no sé, que vendas tu libro o que digas a tu público lo que te apetezca de mientras el río fluye. Que por cierto, a mí es un libro, él no lo ha dicho tan claramente, yo sí lo digo, que sí que te remueve mucho. No sé si luego va a venderse miles de copias o lo que sea. A mí sí que me ha parecido un libro que te remueve mucho. Y a mí los libros que me remueven mucho... para mí sí que se vende mucho. Muchas Fíjate, gracias. un libro de una escritora que ha estado aquí, que está vendiendo de verdad muchísimo, es Silvia Incharrondo, que no sé si ves nuestro programa a la hora de la 1, que ha escrito un libro durísimo. Súper, sí. No sé si has leído su Albert libro. Collins se llama la editorial, me parece, ¿no? Sí, señor. Sí, No ahora sé si mismo. has leído su libro. Es un libro durísimo, Sí. durísimo. Que está teniendo mucho éxito. No, fíjate, yo en esto sí que no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí que se puede leer y si te remueve no siempre es algo que echa patas. Yo todo lo contrario. Un libro tiene, para empezar, que soy de los que no acaba todos los libros. Yo creo que los libros, incluso si te duelen a veces o te remueven, importante Pues, que te pues remuevan muchas gracias escribiendo bien, que es lo más importante. Bueno, me he enrollado mucho. Esa es tu cámara. Cuéntanos lo que te apetezca. Bueno, yo no escribo por gustar, no busco por complacer, no busco hacer la vida más fácil con mi novela. De hecho, yo creo que no es de autoayuda, más bien es de antiayuda. Yo escribo para entender aquello que me resulta incómodo. Y tratando de entender, pues es como escribo y como intento llegar a los demás. Por tanto, los lectores que puedan ver eso en mi novela, pues perfecto y estaré encantado. Y también escribo pues un poco contra el silencio, una forma de rebelarme contra el silencio y haber encontrado pues un eco aquí con Euprepio y con todos vosotros, pues algo que me enorgullece. Nada, muchas gracias. Y no recuerda, Blas, una cosa que estos días, como sabéis, yo lo he comentado en muchos medios, el silencio nunca es una opción. El silencio nunca es una opción, especialmente cuando se están violando los derechos humanos. El silencio nunca ayuda a nadie. Sé que a mucha gente le cuesta levantar la voz, pero desde luego el silencio no va a ayudar a nadie de los que están sufriendo ahora mismo violación de derechos humanos. Nos vemos en un ratito. Gracias, Blas. Un placer. Muchas gracias.